Muchas bendiciones a todos nuestros hermanos y a donde quiera que pueda llegar este audio. Este audio ustedes lo pueden compartir con aquellos que quieran y deseen. Hermanos, no hay ningún problema en que lo puedan hacer llegar a aquellos que necesiten. Bueno, como hoy día estamos en la fecha, el calendario eh, greco-romano 26, sábado 26 de febrero del año 2022. Son muchas cosas que quisiera compartir, aunque el propósito de este audio es solamente hacer una reflexión de un pasaje de la porción de la Parashá que corresponde a esta semana, de este Shabbat y el resto de los 6 días que nos quedan. Vayaquel se llama esta porción, esta Parashá, y quiere decir algo así como y los reunió o los va a reunir. ¿Mm? Hizo que se reunificaran o hizo que pudieran todos estar eh, unidos y reunidos, que pareciera que dijeran lo mismo, aunque no es así. Yo puedo estar reunido pero quizás no unido. Y la primera reflexión que nosotros tenemos que hacer es que muchas veces cuando uno forma, no sé, un grupo, o cuando alguien tiene, no sé, una congregación, o cuando uno tiene un grupo familiar, muchas veces la familia no está unida. Sí se pueden reunir a veces a compartir un cumpleaños, a veces se pueden reunir a compartir un asado o algún evento especial, pero eso no quiere decir o no asegura que estén unidos. Acá cuando nosotros hablamos de Vayaquel, estamos hablando que el Eterno los reunió, los juntó y les puso en su corazón lo que significa el que tomen conciencia de todo lo que significa el santuario. Algo muy importante, pareciera que estuviera hablando de solamente materialismo, pareciera que estuviera hablando solo de ofrendas. Eso es la impresión que uno tiene cuando lo lee por primera vez, ¿sí? Entonces, Vayaquel es la porción de Éxodo capítulo 35, lo que nosotros llamaríamos como Shemot, ¿ya? El libro de Shemot, el libro de Éxodo, el segundo libro de Moshe. Capítulo 35 nos habla acerca de la convocación de la comunidad, nos habla acerca de el Shabbat, ¿m? Nos habla del Shabbat, importante. Pareciera que todo estuviera unificado, pareciera que todo estuviera unido con la mensualidad que estamos tratando y que nos queda la última clase, la clase 4. Y me quería detener en poder explicar un poquito acerca de Betzalel. Betzalel, un personaje que es muy esotérico, muy místico, que está en el versículo 30 del capítulo 35. Y el Eterno habla acerca de este personaje eh, que la verdad es que es poco estudiado, pero dentro del misticismo se estudia mucho quién fue él. Betzalel, ¿qué significa Betzalel? Betzalel viene de Etzel, que significa algo así como Atzilut, el mundo de las emanaciones, el mundo del origen del pensamiento. ¿Mm? Entonces el Eterno elige a Betzalel para que pueda dotarse del espíritu de la sabiduría, del entendimiento. Entonces aquí lo que nosotros debemos tener en cuenta es lo siguiente. ¿Por qué me quise detener en el versículo 30 y por qué no directamente desde el capítulo 1? Me refiero desde el versículo 1. Porque para que yo pueda tener una unidad con alguien, para que yo me pueda reunir, porque eso es lo que quiere decir Vayaquel, y los reunió, o los congregó, o lo hizo juntarse, es que yo tengo que tener, primero que todo, la sombra del Creador. ¿Mm? Usted se preguntará, ¿de qué está hablando el hermano? Betzalel significa la sombra de él.
la sombra de Él. Y cuando se refiere a la sombra de Él, la palabra Él, se está refiriendo netamente a Dios, al Creador. Entonces, Betzalel significa la sombra de Él. Etzel de Él es el pensamiento del Eterno, el pensamiento de Él, de Dios. Entonces, ¿cuándo yo realmente me reunifico? ¿O cuándo yo realmente me uno con alguien? Cuando yo alcanzo el nivel de pensar, aunque en lo literal no vamos a llegar nunca a descubrir los pensamientos del Creador porque no alcanzamos a ese nivel, pero el Creador dice, inténtalo por último. Intenta llegar a ese plano o a ese mundo donde están las unificaciones del pensamiento. ¿Cómo va a haber unidad si yo no pienso como Él? Y esto no es que yo tenga que pensar como Él, refiriéndose, yo para unirme con alguien tengo que pensar igual que la persona. No, aquí estamos hablando de un nivel congregacional que no específicamente estoy hablando de una institucionalidad. Estoy hablando de un nivel de unificación, de congregarme en el espíritu con alguien. ¿Cuándo va a poder pasar eso? ¿O cuándo se llega, o se lleva a cabo, mejor dicho, la unificación? Es cuando yo soy la sombra del Creador. Y eso es Betzalel. Betzalel es un hombre que la gente lo llamaría el maestro de los artesanos y de los diseñadores. Y algo más profundo que enseña la Kabbalah, por ejemplo, es que Betzalel podía crear materia con las letras hebreas. Entonces, estamos hablando que dijo Moshe, o dijo Moisés a los israelitas, miren, el Eterno designó a Betzalel, hijo de Uri, nieto de Hur, de la tribu de Yehudá, y lo dotó con espíritu divino de sabiduría, o Jochma, de entendimiento, que es Binah, de comprensión, Daat, y de habilidad para todo tipo de trabajo, que vienen a ser el Seirampin, lo que se conoce como las Sefirot inferiores. Entonces, nosotros, hermanos, debemos considerar que aquí está hablando de cosas más profundas. Pero para que nos hagamos una idea y no nos vayamos tristes, el ser humano sí puede llegar a niveles espectaculares o a niveles superiores solamente cuando yo soy la sombra del Creador aquí abajo. Ustedes saben que cuando hay sol y yo estoy en una posición, el sol proyecta su luz en mí, pero al mismo tiempo proyecta la sombra. Aquí no estamos hablando de la sombra en un aspecto negativo. ¿Mm? Vamos a hablar del aspecto positivo de una sombra. Y vamos a hablar del mundo de las sombras brevemente, pero en un aspecto positivo. ¿Qué significa un aspecto positivo? Que justo en esa zona o en ese punto donde yo estoy parado y el sol a lo mejor puede llegar muy fuerte, yo sirvo de sombra, de refrigerio para otros. Muchas veces la sombra pasa inadvertida porque no se toma en cuenta la sombra, se fija uno en el sujeto, se fija uno en la persona, uno se fija en el árbol, por ejemplo, estar debajo del árbol, pero yo no me preocupo por el árbol, pero no me preocupo por la sombra del árbol. Entonces nos viene a decir el Creador, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya con eso me está hablando de cosas pero muy esotéricas y también de una parte exotérica que es un exterior. ¿Qué quiere decir? Que yo muchas veces cuando está el sol a las 3 de la tarde, yo necesito una sombra. Necesito que alguien se ponga, o venga una nube, o el árbol sea muy grande, y yo me acojo a que el sol no me llegue muy fuerte. Cuando representa al sol, estamos hablando del sol de justicia. ¿Sí? El sol de justicia, para que ustedes se hagan una idea. El sol de justicia tiene horarios donde el sol llega más fuerte. Puede que me llegue un juicio,
no tan severo, puede que me llegue a lo mejor un juicio menor, o me puede llegar una justicia para bien, una bondad. Una justicia se hizo para mí, de una estafa pude recuperar lo que me robaron. Eso es justicia. La justicia no es solamente inclinada para lo que yo digo que es malo, sino que también para lo que es bueno. Y en esta oportunidad nosotros vamos a hablar aspecto de la sombra, para bien, porque sombra en hebreo es Betzel, Betzalel, la sombra de él, la sombra de Dios. Un hombre dotado de sabiduría, Jogma, un hombre dotado de entendimiento, que es Binah, las 12 sefirás principales, cerebro derecho, cerebro izquierdo, y la unión de los dos cerebros forman la comprensión. Y la habilidad de artesano, que significa la habilidad de sacar a la luz, sacar a la luz el desarrollo de mi entendimiento, pero unificado a la sabiduría y también al conocimiento. Tienen que estar los tres aspectos. Entonces, muchas veces, hermanos, cuando viene el sol y está pegando 12 del día, 1, 2, 3 de la tarde, uno necesita la sombra. ¿Qué significa? Necesita de que algo se interponga como sombra. Y ese objeto que se va a interponer como sombra, ya sea una nube, un árbol, un avión, una persona más alta, probablemente una carpa, una sombrilla, un paraguas, la cosa que sea, muchas veces ese objeto podemos ser nosotros mismos. Podemos ser nosotros sombra para otro. Pero ¿cómo yo me voy a reunir? ¿O cómo yo voy a acercarme? Yo tengo que pensar como el Creador. Si yo no sé cómo piensa el Creador dice, trata de elevarte más allá de tus obras, más allá de tu comprensión, más allá de tu entendimiento, más allá de tu sabiduría, sigue elevándote más. Intenta pensar como yo pienso, aunque eso va a ser imposible. Pero intenta sobrepasar los propios límites tuyos. Betzalel es una figura muy enigmática, hermanos. Para serle franco, bien oculto. Era un hombre tan espectacular que se cataloga incluso, por así decirlo, casi rozando el cuerpo ya espiritual de Moshe. ¿Y por qué no se nombra tanto a Betzalel? Precisamente porque Betzalel es la sombra. Algunos plantean que era la sombra de Moisés. El reflejo de Moisés era Betzalel, alguien que no se da a conocer. Y con esto quiero ser muy enfático, hermano. Pedirle a ustedes que ustedes sean muy cuidadosos, aquellos que vayan a escuchar este audio. Porque este audio lo voy a compartir en el grupo o sea, en el blog también, en el grupo de Shabbat, pero también en el blog que estamos reconstruyendo. Y me gustaría compartirlo con las personas que son de otros países. Hay algunos que me han escrito, pero que no quieren participar en grupos de WhatsApp ni nada por el estilo, pero hay gente que ha escrito por correo electrónico y está leyendo los estudios, está viendo los videos, y también este mensaje va para ellos. Que uno en la vida tiene que ser la sombra de otro. A veces la gente quiere figurar, a veces la gente quiere mostrarse, a veces la gente quiere lucirse. Si todos opinan, yo también tengo que opinar. Si todos hablan, yo también tengo que hablar. Hay que tener cuidado con eso, hermano. Estos 6 días que tenemos para meditar, de toda la para allá, de todo el capítulo 35, 36, 37, y creo que hasta el capítulo 38. Desde el 35 hasta el capítulo, desde el capítulo 35 hasta el capítulo 38 está toda la para allá de Valle Aquel. Entonces, yo debo también cuidarme de no mostrarme, sino que simplemente voy a ser la persona que
En la vida a lo mejor soy la sombra de otro, pero eso no quita que no tenga sabiduría, eso no quita que a lo mejor tenga vinada, entendimiento, eso no quita que a lo mejor tenga conocimiento. A lo mejor no me muestro. Eso no quiere decir que no tenga las propiedades. Entonces, esta pequeña reflexión, hermanos, y a lo mejor lo voy a compartir en el grupo de la escuela de misticismo hebreo, en el, en el canal de YouTube. Puede que sí. Pero estos 15 minutos, eh, algo sencillo, no tan profundo, porque ustedes nos conocen a nosotros que queremos hacer estudios de repente bien profundos, pero esta es un comentario, no un comentario profundo, sino que eh, una reflexión acerca de cómo debemos ser nosotros, como Betzalel, la sombra del Eterno, la sombra de Él, la sombra del Creador. Para yo poder construir, para yo poder hacer las cosas más sagradas del tabernáculo, que era, Betzalel se encargó de hacer los diseños, los prototipos celestiales de lo que había en el mundo espiritual, y lograr materializarlos aquí en este mundo, él tenía que tener ciertas cualidades que hoy día se nos olvida tener, que es pensar como el Creador, intentar pensar como Él piensa, como Él hace las cosas. El creador no es necesario que él diga, yo aquí, yo soy el creador. Él solamente con la naturaleza se manifiesta. La naturaleza es una sombra de él. La naturaleza habla de él. Lo mismo que las personas. Tuve la experiencia esta semana de conocer a un gran personaje que trabajamos esta semana y era un señor, un adulto ya, un adulto, y que me ayudó y yo le ayudaba a cargar las cajas del trabajo que hacía de trasladar algunas cosas, implementos de impresoras, cosas así, y yo lo ayudaba, él también era muy gentil y todo lo demás, y después cuando terminamos, que fueron 2 días de trabajo, resulta que yo no tenía idea, porque salió la conversación, y el hombre que tenía al lado mío era uno de los fundadores de dos grandes grupos musicales acá en Chile, ganador de premios del Festival de Viña del Mar, más de 5 veces, premios del Festival del Guaso de Olmué, más de una vez, y uno que de repente dice, oye, pero esta persona era el caballero que me ayudaba a cargar las cajas y él lo hacía con tanto cariño. ¿Y qué pasó? Que su humildad a mí me sorprendió, porque él nunca me dijo quién era. Y él solamente se dedicaba a hacer su trabajo y ayudar, pero gracias al Eterno le pude estrechar mi mano y de darle las gracias por ser así, que él fuera humilde de todos los premios y todos los países que recorrió. Alguien no creería todos los países o a donde él estuvo, y era un músico, compositor, cantautor, no sé cómo se llama, el que arregla las canciones, un profesional. Aunque él dice no se siente así. Entonces yo pensé y dije yo, wow, si el creador permitió que estuviera al lado de este hombre, es porque tengo que aprender una lección. ¿Y cuál es esa lección? Que yo debo ser la sombra de otros. Entonces, ¿qué quiere decir vaya aquel? Con esto voy a finalizar en esta reflexión. Que cuando va a reunir al pueblo para que se dediquen
a ofrendar y a dar todo lo necesario para la construcción del tabernáculo, el Creador me habla también del Shabbat, el Creador me habla también de todos los elementos del tabernáculo, que al final, y, y de razonar, que todos son muy importantes. Cada elemento, aunque unos sean oro, otros sean plata, otros sean bronce, otros sean pelos de camello, de cabra, piel de tajash, que es lo que llamaríamos nosotros unicornio, la piel o los elementos, las maderas que se utilizaron para hacer el tabernáculo, la construcción del Creador, todos somos elementos distintos, ninguno es mayor que otro, todos somos a la par, todos formamos parte de ese pensamiento. El Creador nos quiere ver así, que cuando cada uno de nosotros lleguemos a la unidad real de formar grupos, por ejemplo, y si alguien no se siente integrado, alguien no participa, es porque esa persona internamente dice, yo aquí, yo en mi vida y nadie más, yo no me meto con nadie. ¿Eso está bien? ¿Eso está mal? ¿Qué opinan ustedes? No, yo soy yo nomás. ¿Está bien? ¿Está mal? No, yo no me meto mucho con los hermanos porque la verdad es que yo quiero mi crecimiento espiritual. Pero resulta que tu crecimiento espiritual también depende del otro. Y tú dependes de otro. Y los otros también dependen de ti. Porque somos un cuerpo. Somos somos los materiales de este gran tabernáculo celestial. Pero para que llegue una unidad, yo tengo que comprender de partida quién soy y qué elemento soy. No para creerme mayor que otro, sino para ayudar a otro. Entonces, acuérdense de esto. Si muchas veces nosotros no somos nombrados o no somos reconocidos por alguna institución, no importa, somos la sombra de otros, como Betzalel era la sombra del Creador, y principalmente, como humanamente hablando, fue la sombra de Moshe, la sombra de Moisés. Se habla muy poco de Betzalel, muy poco. Se habla más de Moisés, se habla más de Aarón, se habla más de Miriam, de Josué, de Caleb. Poco se habla de quién era Betzalel, pero resulta que estaba casi al mismo nivel que él. Y ya su solo nombre me estaba diciendo de que su mente estaba conectada a los mundos superiores, al mundo de Atzilut, para bajar al mundo de la creación, al mundo de Briah, para bajar al mundo de Yetzirah, al mundo de la formación, para llegar al mundo de la acción, que es donde se complementa y se masifica los materiales para la construcción. Así que, mis queridos hermanos y oyentes, les quiero saludar en este día y espero que esta reflexión llegue a sus corazones para que podamos tener en conciencia que la lectura de la Parashá aún revela muchas más cosas que no acabo de decir, pero que está dispuesta allí para ser explorada. ¿Mm? Así que muchas bendiciones y un cariño para todos.